Pues hola a todas y todos. Esta es la segunda vez que tenemos que hacer esta entrevista, por lo cual ya de entrada te agradezco, Wilfredo Prieto, que te hayas brindado a darme la oportunidad de volver a grabarlo. Ya ves que a veces cosas tan ínfimas como puede ser un micrófono te puede joder el trabajo de bastante tiempo. Esta vez voy a hacer una cosa que no hice en la otra entrevista, si te parece, Wilfredo, y es, antes de empezar la entrevista, voy a mostrar algunas de tus obras para que vean un poco de tu trabajo. Un, dos, tres. Bueno, pregunta de rigor. Wilfredo, ¿cómo estás? ¿En qué situación estáis ahora mismo allí en La Habana? No, muy bien. Tú sabes que en La Habana no se ha complicado tanto la situación, está bastante controlada aparentemente, esto nunca se sabe. Pero nada, aquí hay 1.200 casos y ya está como entrando en el pico, o sea que ya empieza a bajar y está todo bastante... Pero bueno, sí hemos tenido confinamiento, estamos de alguna manera medio cerrados en casa, pero yo creo que ha sido bastante positivo todo, ¿no? Por lo menos. Bastante Hasta light dos. en comparación a lo que podría ser, como por Sí, ejemplo aquí no, en claro. España, ¿no? Vale. Si te parece, lo primero que voy a hacer va a ser un poco, me voy a echar un poco a la yugular, porque sé que hay muchas personas que ven tu obra y les revienta la sencillez de tu trabajo, les revienta el que tu trabajo sea como tan minimalista, les fastidia mucho el ready-made. Y hay una obra que yo creo que es como una obra icónica en lo que vendría a ser tu trabajo, que es la del agua, o sea, la del vaso que está lleno de agua por la mitad, ¿vale? Que estaba a la venta en $20.000. He estado investigando un poco y he visto, por ejemplo, que tanto Avelina Lesper, que supongo que la conocerás, como Antonio García Villarán, han sido bastante implacables con tu trabajo. Y hay aquí un texto que he encontrado de Antonio García Villarán en una entrevista que le hacen donde justamente se refiere a esta obra. Y cito textualmente lo que él dice y creo que puede ser un buen punto de partida para empezar con la entrevista. Dice, siempre pongo el ejemplo del vaso de agua de Wilfredo Prieto. Es un vaso medio lleno de agua. Esto para mí es en parte puro porque no tiene ni mucho nivel de pensamiento, es algo que hemos pensado todos, y ni es nada complejo a nivel de idea o ejecución. Sin embargo, se pone en una galería de arte y lo venden por 20.000 euros, que yo creo que eran dólares, pero bueno. Eso es el amparte, que se dé un valor económico y social a un objeto que no lo tiene. ¿Tú escuchas esto y qué es lo que te viene a la cabeza? O sea, ¿qué opinas? Tiene toda la razón. Está muy bien. Un... No, mira, chicos, las cosas tú las puedes ver desde el ángulo que tú quieras también, ¿no? O sea, tú puedes ver ahora mismo cualquier situación social y tú le das un enfoque desde tu perspectiva y por supuesto que tiene ese enfoque, ¿no? Yo creo que las cosas no es solo cómo tú la ves a una manera desde tu punto de vista, sino es realmente profundizar de dónde sale, por qué razones tiene, de dónde viene cada obra, cada momento. Yo creo que esa pieza es una pieza que hice en el 2008, que puse varias veces. Realmente es una obra que es muy así de corte filosófico, un poco del pensamiento, de la cosa popular, de la cosa cotidiana también, del día a día. Sin embargo, eso ha sido completamente intrascendente cuando esto está respecto a un precio. Se forma un escándalo, pero no, el escándalo no es la pieza, sino el precio de la pieza, ¿no? A mí me sería más escandaloso pensar el costo de un misil que se tira, los que se tiran diariamente, cuánto se tiran y cuánto vale. Eso a nadie le preocupa. Si no es una pequeña noticia que no significa absolutamente nada dentro de este mar y este oleaje de locura, ¿no?
que vivimos hoy en día, o cuánto se gasta un multimillonario en una hora, ¿no? O sea, eso sería lo preocupante. O sea, que yo no estaría preocupado por lo que sea grandes gastos en temas de salud, en temas de educación, en temas de cultura. Nunca estaría preocupado porque siempre todo esto tiene un retorno social. Estaría preocupado por los grandes gastos bélicos o gastos de otro tipo, la industria farmacéutica con malos fines o cuestiones así, ¿no? Ahí sí estaría preocupado. Claro, el arte es un fenómeno desde el punto de vista del mercado súper complejo. Incluso yo creo que hoy en día es el mayor problema del arte, es el mercado. Cómo el mercado puede estar destruyendo de alguna manera un tipo de producción cultural y la está convirtiendo en un material superfluo, ¿no? Totalmente. Que esto no quiere decir que no haya un buen mercado del arte. O sea, yo creo que el arte, cuando está en función del mercado, es el problema. Si el mercado se pone en función de lo que está sucediendo en la producción cultural, es increíble, es maravilloso, es realmente una maquinaria que está funcionando correctamente. Cuando está pasando lo contrario, hay un gran problema. Entonces, es lógico que hayan diferentes tipos de reacciones. Eso me parece muy normal, no por esta pieza, puede pasar por millones de piezas, van a pasar y mucho más si estás desde un punto de vista viendo las cosas descontextualizadas. Estamos pensando que si tú estás viendo una obra o un proyecto, lo que sea, en una feria de arte, ya tienes que estar entendiendo que estás en una feria de arte. O sea, vas a un supermercado. No fuiste a un museo, no fuiste a una bienal, no fuiste a un evento realmente con fines serios, sino es un evento ya con fines puramente económicos. Por lo tanto, ya estás encontrando otra cosa. O sea que los críticos economistas, esto es otra cosa, otro fenómeno. Yo estoy feliz que Abelina Lespe hable mal de mí. Si habla bien de mí, estaría muy preocupado, pero muy preocupado, ¿no? Y realmente creo que es un halago que ella me tome como un ejemplo, ¿no? Porque quiere decir que no estoy tan equivocado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De todas formas, me parece muy lógico que haya polémica ante lo nuevo, ante lo diferente. No quiere decir que lo mío sea nuevo. Quiere decir que todo lo que no se corresponde a tu background cultural o un poco la concepción que tú tengas del arte, te parece nuevo, por lo tanto tú respondes con distancia, ¿no? Digamos, ahora estamos acostumbrados al iPhone, pero cuando estábamos con el Nokia pequeñito y te ponen un iPhone delante de ti, no sabrías qué hacer. La reacción es que se te cae y lo rompes enseguida, porque no estás acostumbrado a la delicadeza nueva porque tienes que tratar otro material. Si no estabas acostumbrado a que era un matrote que tú lo tiras donde quieras y no pasaba nada, enseguida se te rompía, ¿no? O sea, yo creo que hay una reacción ante lo nuevo diferente o a lo que te parezca fácil. Sin embargo, nadie cuestiona cuán fácil es para un informático hacer una programación de un software para un teléfono, ¿no? Cuán fácil es para algunos informáticos. Por supuesto, ya cuando estás en ese mundo, es un mundo día a día, se te hace muy fácil. Eso no es cuestionable porque está muy lejos de tu posibilidad. Ahora, el arte, como lo que está acercándose a tu realidad, como está tratando de cada día ser más cercano a lo que tú haces, más común a tu cotidianidad. Claro, cualquier gesto te parece que lo pudiste haber hecho tú, pero yo creo que la dificultad esa, está precisamente en esa frescura de acercarte a esa obra lo más virgen posible, a llegar a esa reducción de términos, que fíjate, yo no le llamo minimalismo, minimalismo es un movimiento muy particular, con condiciones muy específicas. Yo le llamo quizás de alguna manera una reducción de elementos que pueden hacer ruido en una comunicación. O sea, tú tienes que reducir, si yo te quiero decir, hola, ¿cómo tú estás? Y yo te estoy diciendo, bueno, por favor, quería expresarte, saber el conocimiento de tu estado físico y mental. O sea, estoy perdiendo la comunicación porque estoy aumentando elementos, ¿no? Que es más fácil decir, hola, ¿cómo tú estás? No, pero qué difícil es también. O sea, lograr quitarte todos esos prejuicios de gusto, de cultura, de mil elementos que tú has estado asociando en tu formación. O sea, un montón de prejuicios que tienes que liberar. O sea, yo creo que probablemente, o sea, te cuento un poco mi percepción y la que creo que puede ser la de
de estos sectores que son como más críticos respecto a tu trabajo.